Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. Esta clase tiene el objetivo de terminar de discutir el tema del problema de conducción en placas en una dimensión que sean estables. Entonces, la clase pasada empezamos a ver la ecuación muy simplificada de estas placas que habíamos comentado también que estaban siempre en contacto, o la mayoría de las veces en contacto con dos fluidos en movimiento antes y después, que nacían entonces varias resistencias y que podíamos hacer el análisis o la analogía de el circuito eléctrico con el circuito térmico, donde el calor representaba entonces la corriente térmica, que es análoga a la corriente eléctrica. La diferencia de potencial es la diferencia de temperatura, en este caso potencial térmico, y la resistencia térmica entonces dependía del valor del espesor de la placa, del área de la placa y del tipo de conductividad que tenía la placa. Y que la resistencia térmica del fluido convectivo pues dependía de ese coeficiente que tenía y del área mojada, en este caso de la placa, con el fluido que hemos mencionado. Pero esta analogía solamente se daba para el caso de que la placa no tuviera generación de energía. Así es que el objetivo de hoy es colocarle generación de energía a la placa que vamos a analizar. Sigue siendo una placa estable, no almacena energía en una dimensión, pero genera energía. Si genera energía, el concepto entonces ahora y el análisis que tenemos, la analogía con la parte eléctrica se cae. Ya entonces no existen esas resistencias térmicas donde nos permiten movernos de un punto a otro a través de esas resistencias. Ese es el objetivo de la clase de hoy y antes de empezar a discutir la clase, si hay alguna pregunta, abrimos entonces el compás para hacer la pregunta de haber alguna. No hay ninguna pregunta, entonces procedemos y seguimos la discusión de las placas. Entonces, vamos a discutir esa placa con generación de energía, que es esta, ¿no? Entonces, vamos a colocarle entonces una generación de energía a esa placa y deja entonces de cumplirse la ecuación que teníamos de que ese calor va a ser el resultado del cambio de temperatura, como lo hemos visto acá, ¿no? Y dependiendo entonces de la resistencia térmica que tuviese, en este caso la conductiva, que era L entre Ka, o la convectiva si habían dos fluidos. Así es que para el caso de una placa con generación de energía, repito, esta analogía de resistencias térmicas no trabaja. Y habiendo dicho eso, entonces tenemos la placa con generación de energía, donde esta es la ecuación diferencial que la gobierna. Esto garantiza que la transferencia de calor sea en una dimensión, garantiza que sea estable, no hay variación de la temperatura en el tiempo, pero sí hay variación de la temperatura con la posición. Solo que entonces ahora, si quieres saber la transferencia de calor por conducción, entonces, o la distribución de temperatura a lo largo de la placa, porque es en una dimensión, no te queda otra alternativa que resolver la ecuación diferencial que tienes para la placa. Entonces, aquí tenemos la ecuación diferencial que es muy sencilla. Es una ecuación diferencial ordinaria. Aquí tenemos una constante. Así es que la solución simplemente es la doble integral de esa ecuación diferencial. Así que integras una vez la ecuación diferencial y tienes ahora la primera derivada con respecto a x y aquí tienes la primera constante de integración que nace de haber entonces
realizado ese proceso de integración a todas. Haces la segunda integración. Tienes ahora la distribución de temperatura a lo largo de la placa, a lo largo de X. Tienes ahora la siguiente constante de integración, donde ahora estas constantes de integración A1 y B1 van a depender de las condiciones de frontera que tenga, en este caso, tu placa en ambos extremos, en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Y pueden estar sometidas a condiciones de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. No hay ningún problema. O sea, temperatura conocida, una pared adiabática o simétrica o el calor conocido o simplemente una frontera convectiva. Así que la solución de la ecuación va a depender de las condiciones de frontera que tengamos. Vamos a ver el ejemplo de la placa con generación de energía. Vamos a poner una placa muy simple. Tenemos todas las dimensiones de la placa. Tenemos la altura, el espesor de 8 pulgadas, la profundidad de un pie, el tipo de material de la placa que es 20 y que se genera energía con una tasa constante y uniforme de G0. Entonces, aquí pusimos que la placa está aislada en uno de sus extremos, es decir, pusimos una condición de frontera de segunda clase. Entonces, dice, al otro lado de la placa, ella está unida a otra placa B. Entonces, ahora la cosa está cambiando, porque por un lado, en este caso, tienes un aislante y ahora la unes a otra placa B de conductividad de 36, con dimensiones conocidas. Pero esa placa B está rodeando o está mojando, se está mojando con un fluido en movimiento de coeficiente conocido, coeficiente convectivo conocido y temperatura conocida. Esta placa intercambia energía con la placa A. Sin embargo, esta placa B no genera energía. Entonces, en el área mojada, la placa B se encuentra a una temperatura de 200 grados Fahrenheit. La pregunta es sobre la placa A y quiere encontrar la temperatura máxima de la placa A y su punto medio. O sea, la temperatura máxima de la placa A, dónde está y cuál es la temperatura en su punto medio. Este es un problema de examen. Cuando digo de examen es un problema de un parcial. Esto lo encontré por ahí en un parcial de algún semestre. No, ese es un problema de un examen de transferencia de calor sobre placas, donde aparece una placa con generación. Así es que tiene el nivel más o menos de profundidad que yo estoy requiriendo para los parciales. Así que te da una idea bastante clara de lo que vamos a buscar. Vamos a ver la solución y vamos a ver de qué se trata. Esta es la placa A. Tiene su conductividad térmica, pero genera energía. No se sabe cuánta es la energía, no me lo han dicho. Pero dice que esta placa está aislada térmicamente. Este aislante es perfecto, o sea, aquí la transferencia de calor es cero. Pero al lado de la placa A está la placa B, esta placa que está aquí, que no genera energía, pero tiene una conductividad diferente, K2. La temperatura aquí en el borde es de 200 y aquí hay un fluido en movimiento que moja a esta área de la placa B y ese fluido en movimiento tiene ese coeficiente de 8 en unidades inglesas y una temperatura de 90. Entonces, la pregunta no es de la placa B, es de la placa A. Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima temperatura? Ahora, esto es un problema que la temperatura solo varía en X. Así que si tú te paras aquí, o te paras aquí, o te paras aquí, o te paras aquí, o te paras acá, la temperatura sería la temperatura al borde de la placa A y es la misma. Eso es lo que significa una dimensión. Si te paras aquí, si te paras aquí y si te paras aquí, la temperatura es la misma que el punto verde. Para que tengas claro que el problema en una dimensión desprecia las variaciones en Y y desprecia las variaciones en Z. Así que si esta temperatura en A es de 200 aquí, es de 200 aquí, es de 200 aquí, es de 200 aquí también. Solamente va a variar si yo me muevo en X igualmente en el bloque A.
Ahora viene el análisis de transferencia de calor de la situación. Ahí empiezas tú a utilizar todo lo que has aprendido de transferencia de calor. Entonces vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. Que una placa con generación de energía no aplica, en este caso, la analogía eléctrica. Así que en esa placa con generación no se te ocurre aplicar resistencias eléctricas o resistencias térmicas, porque no podemos. Pero esta sí no tiene. Entonces aquí sí podemos aplicar el concepto de resistencias térmicas, si es que lo necesitemos más adelante. Pero yo necesito, o la pregunta es relacionada a el bloque A. Entonces vamos a ver si yo puedo resolver el bloque A. Pero el bloque A tiene generación de energía. Así que la forma de resolver cualquier pregunta del bloque A es mediante la doble integración, en este caso, si es que estoy buscando la distribución de temperatura del bloque A, donde ahora la ecuación diferencial aquí es segunda de T con respecto a X más G0 entre K igual 0, que es esta que está aquí. Es esta la ecuación diferencial para el bloque A y esta es su solución. Entonces tienes que buscar las condiciones de frontera para conocer A1, para conocer B1 y entonces, habiendo conocido G0, poder contestar las dos preguntas. ¿Cuál era? ¿Cuál es la temperatura cuando X es igual a L1 entre 2? Tuviste que haber buscado A1, B1 y por supuesto G0 si es que no te lo dieron. Y si buscabas entonces, por ejemplo, dónde está la temperatura máxima, entonces aplicas lo que sabes de matemática que te enseñaron por allá en primero, donde te decía que tú puedes encontrar el máximo, ¿dónde? Donde esta primera derivada es 0. Y encuentras el punto donde esa temperatura es el máximo y cuando encuentras el punto donde esa temperatura es máximo, encuentras el valor de esa temperatura acá abajo. Entonces, aquí jugamos con lo que aprendiste de cómo encontrar el máximo o un mínimo de una ecuación y encuentras entonces la distribución de temperatura. Pero esto no se va a poder lograr si no conoces antes A1, B1 y G0. Así que eso es lo que vamos a hacer entonces para el ejemplo. Vamos a ver cómo hacemos con todo lo que nos han dado para conocer esto. Entonces vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos, dice G0 no me lo han dado, ya tengo el primer problema, ¿ok? Tengo que buscarlo de alguna manera. ¿Qué más tengo? Necesito las dos condiciones, las dos constantes de integración, A1 y B1. Al menos aquí tengo una condición de frontera. Y esta condición de frontera es de segunda clase. De T de X en X es igual 0 es la condición de este lado. Pero de aquí no me han dicho absolutamente nada. No me han dicho cuál es la temperatura aquí. No está aislado, así es que no hay una condición de frontera de segunda clase. No es de tercera porque no hay un medio convectivo. Entonces aquí es conducción igual a conducción, pero acá tampoco tengo ningún tipo de información. Así que vamos a ver cómo analizamos esto y cómo llegamos entonces a buscar la condición de frontera aquí para poder resolver la ecuación diferencial acá y cómo encontramos este G0. Entonces, como aquí yo veo que tengo un problema, que me falta información, me cruzo. Y me cruzo entonces a la placa B. Entonces, ¿qué dice la placa B? La placa B dice que es estable también, pero tiene una gran ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que no tiene generación. Y si no tiene generación, yo puedo aplicar entonces las resistencias térmicas. Entonces, ¿cuántas resistencias hay aquí? Está la resistencia térmica conductiva de la placa B y está la resistencia convectiva del fluido en movimiento. Entonces, vamos a ver que el problema te dice que conoces la temperatura aquí, TA. Entonces, si conoces la temperatura TA aquí y el problema te dice que es estable y esta es la clave de la solución de todo el problema, que tengas claro que si el problema es estable, el calor se mantiene a través de las placas, ¿no? Y si el calor se mantiene a través de las placas porque es estable,
entonces el calor por convección que se pudiera estar ganando por el fluido tiene que ser el calor conductivo que pasa por la placa B. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Entonces dice, si eso es cierto, aquí yo tengo el fluido con todas las características. Si aplico la ecuación de Newton, dice que Q va a ser igual a esa H que la tengo, a esa área mojada que también la tengo, me la dieron. Dice que L es 2 pies y L3 también me la dieron, así que yo tengo el área. ¿Qué más necesito? Ok, dice que la temperatura aquí, me dieron la temperatura en este punto, pero ya tú sabes que la temperatura aquí es igual a todo el borde, en este caso, de la placa B. Así es que sería la ecuación de convección, la temperatura aquí menos la temperatura del fluido. Así que sería 200 menos 90. Ya tienes el calor que se está transfiriendo. Si ese calor se está transfiriendo de la placa B al fluido, tuvo que haber sido el calor que se movió a través de la placa B. Y si ese valor aquí que encontraste tuvo que haber ser el mismo, entonces observa que aquí tú tienes la temperatura acá, tú tienes aquí la temperatura, no, pero esa resistencia conductiva y ese concepto de análisis del circuito térmico te da entonces la facilidad de entrar a la estructura sin romperla y conocer las temperaturas intermedias. Por ejemplo, si yo pudiera conocer la temperatura aquí, yo resuelvo la condición de frontera de esta placa A. Y precisamente el calor convectivo que hay aquí es igual al calor conductivo que hay acá. Y si yo aplico la ecuación del calor conductivo que hay acá, yo tengo el calor que pasa por aquí, que es el mismo que encontraste acá. La diferencia de temperatura, al menos tengo una de ellas, y tengo la resistencia térmica, porque la resistencia térmica está en función de K2, de L2 y del área de la placa, y las tres son conocidas. Así es que con ese análisis aquí puedo encontrar la temperatura en este punto. Ya al menos tengo la temperatura en este punto, tengo la condición de frontera en este lado, de la ecuación diferencial ya puedo encontrar las dos constantes de integración si logro resolver entonces este término que está aquí de la energía generada. Entonces ahí viene otro concepto que ya hemos discutido. ¿Cuál es el concepto? La definición de energía generada. ¿Y cuál es la definición de energía generada? Que todo lo que se genera en esta placa, en este caso, tiene que ser igual a este G0 por el volumen de la placa donde se genera. Entonces tú tienes el volumen, tú tienes L de 2 pies, tú tienes L3 y tú tienes L1. Así que tú tienes el volumen de la placa. Ahora hay que ver si tienes la energía generada y esta visualización es lo más importante de todo el problema. ¿Tienes la energía generada? Entonces tienes que estudiar qué está pasando aquí. Entonces, aquí hay un calor que está transfiriéndose en la placa B, que es lo que se está yendo acá. Pero esta placa está aislada aquí, así que no hay calor para acá. No hay conducción bidimensional, así que no hay calor que sale por arriba, no hay calor que sale por abajo, no hay calor que sale por enfrente ni por atrás. El calor tiene que ir entonces en la dirección X, porque es un problema en una dimensión. Así que toda la energía que se genera en esta placa A tiene que ser la energía que se está yendo por la placa B y que se está yendo por convección. Entonces, esa energía que está acá es exactamente la misma que encontraste cuando evaluaste el calor convectivo de este lado. Tienes la energía generada, tienes el volumen, tienes el valor de G0 y ya es entonces cuestión del procedimiento matemático, la solución entonces de las preguntas. Esto lo vamos a ver ahora paso a paso. Entonces aquí tenemos el análisis de la placa B, ¿ok? Entonces aquí está lo que dijimos. El calor conductivo de la placa B es igual al calor convectivo. ¿Puedo encontrar el calor convectivo? Lo más probable. Encontramos el calor convectivo.
H0, que esta es el área mojada. TCA te lo da el problema, que es 200, y ya tienes que aquí el fluido está recibiendo, porque este es el fluido frío, 1760 BTU por hora. Al menos encontraste lo que está saliendo por aquí, que es lo que está pasando a través de la placa B. Entonces vamos a analizar la placa B, que es el Q conductivo. Es el mismo, así es que si encontraste aquí 1760, aquí tienes 1760 en sus unidades respectivas. ¿Tienes la conductividad 2? Sí, la tienes aquí. Tienes L3, tienes L, tienes la diferencia de temperatura, tienes el espesor de la placa. La única incógnita que hay aquí es TB. Entonces, la temperatura TB es de 212. Entonces, mira que si aquí es 200 y el calor viene en esta dirección, en este punto tiene que haber una temperatura mayor de 200. Y en efecto es de 212. Así es que el análisis de la placa B y del fluido convectivo, de la ecuación de convección, te ha dado la herramienta para pararte aquí y encontrar la segunda condición de frontera del bloque A, que es la temperatura en este punto. La temperatura en este punto dice la ecuación que es entonces de 212.22 grados Fahrenheit. Okay, tenemos esto. Vamos a ver entonces el análisis de la placa A. Si tú a esta placa A le colocas esta ecuación, entonces ya mataste el problema, porque esto no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer porque aquí hay generación de energía. Así que la placa A se resuelve integrando la ecuación. Para encontrar las dos condiciones, pones las dos condiciones de frontera. Aquí tenemos la parte izquierda, cuando X es igual a 0, esta es la condición de frontera. Y encontraste la temperatura a tu derecha, que es la temperatura TB, que es de 212. Este problema está prácticamente completo. Resuelves la ecuación diferencial, ya la tienes resuelta aquí, ya yo te la di. Así que tienes la condición de frontera 1 y 2 para encontrar A1 y B1. Todavía no tienes la distribución de temperatura porque no has resuelto el problema del G0, pero vamos a encontrar una cosa a la vez, A1 y B1. Y hacemos eso. Entonces, vamos a buscar las constantes de integración A1 y B1 y aplicamos la primera condición. Cuando X es igual a 0, la primera derivada es 0. Así es que buscamos la primera derivada, ella es 0, así es que de allí sale que la constante de integración A1 es igual a 0. Nos colocamos en el otro lado donde ahora X es igual a L1, que es el espesor de la placa A. Y ahí encontraste que la temperatura es 212. Buscas y encuentras entonces el valor de B1 si es que resuelves primero el valor de G0. Vamos a buscar el valor de G0 y aquí está. Entonces, esta energía generada de la placa A tiene que ser igual a lo que se conduce por la placa B y tiene que ser igual a lo que se recibe por convección. Entonces, aquí está que la energía generada es el resultado de esta generación aquí por su volumen, tiene que ser el mismo valor porque es estable y encuentras el valor de G0. Cuando encontraste el valor de G0, entonces ahora estás en la disposición de reemplazarlo aquí y encuentras que la constante de integración B1 tiene este valor. Ahora ya tienes aquí la distribución de temperatura con el valor de G0 conocido y con las dos constantes conocidas A1 y B1. Ahora tú puedes encontrar la temperatura en cualquier punto de la placa. Entonces tú te paras en cualquier punto de la placa, que es esta X que está acá. Con este valor conocido de K1 y G0 puedes encontrar el valor de la temperatura. Pero te hacen dos preguntas. La primera es, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está la temperatura máxima? Entonces, observa que la temperatura máxima, para saber dónde está, tienes que irte a esta primera derivada. Y está donde esta primera derivada sea igual a 0. Como la constante A1 es igual a 0, entonces
cuando esta primera derivada es igual a 0, eso se cumple si solo si x es igual a 0. Así que la temperatura máxima se encuentra cuando x es igual a 0. En esta distribución, reemplazas el valor de x, que es 0, y la temperatura máxima será de 226.89 grados Fahrenheit. Me preguntan la temperatura en el centro. Entonces vamos y buscamos la temperatura en el centro. Y para eso usamos ahora la distribución de temperatura ya encontrada. Esta es la ecuación. Y esa temperatura entonces va a encontrarse aquí, a L1 medios. Así es que cuando X es igual a L1 medios, tú puedes encontrar la temperatura en el centro, que va a ser entonces de 223.22 grados Fahrenheit. Y termina entonces el problema de encontrar las dos preguntas de la placa con generación de energía. ¿Tienes alguna pregunta? Aquí terminamos con las placas. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ok, ya más o menos tienes una idea de lo que pudiera ser, ¿no? Un problema de placas compuestas con sus circuitos y todo aquello, ¿no? Profe, Dígame. ¿por qué la energía generada es igual a la Q? Bueno, porque no tienes otra alternativa. Si tú ves la física del problema aquí, ¿ok? Entonces tú analizas. ¿Ok? Aquí está recibiendo una cantidad de energía que viene de aquí, la cantidad de energía que le llega a la B viene del bloque A, ¿ok? Viene así porque el problema es en una dimensión y la temperatura va variando en X. Significa que por el bloque B no entra energía ni por arriba, ni por abajo, ni por enfrente, ni por atrás. Eso lo tienes que tener clarito. Y como la única opción de que le llegue energía B es desde la placa A, entonces esa energía tiene que venir de aquí. Pero la placa A no recibe energía de arriba, abajo, ni de enfrente, ni atrás. Y del bloque B tampoco, porque esta energía va en esta dirección, va hacia la derecha. Pero tampoco le está entrando nada por aquí. Así que esa energía que está generando acá tiene que ser la energía que está saliendo hacia B, porque si no es así, el problema deja de ser estable y empieza entonces a aumentar la temperatura del bloque A y se convierte en un problema transitorio. Para que eso no pase entonces, esta energía, así, en la medida que se esté generando, tiene que estar saliendo al bloque B para que su estabilidad, en este caso, se cumpla. De otra manera, que creo que es la pregunta que me está haciendo, la placa A se convierte en una placa que almacena energía. Si todo lo que se genera aquí no puede salir a través de la placa B, entonces ahora este bloque A, su ecuación diferencial no puede ser la que usamos. Tendría que ser la segunda de t con respecto a x más la energía generada igual entonces a la energía almacenada. Si yo tuviese puesto en el enunciado en la placa A almacena energía, entonces lo que yo acabo de decir, que lo que se genera aquí llega a la placa B, hubiera sido falso. Pero en el enunciado te dice que la placa A es estable. Eso te indica que todo lo que genera esa placa A tiene que estar saliendo, de lo contrario entonces almacena energía. No sé si responde eso a su pregunta. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de salirme de la presentación? Profe, una consulta. En el cálculo de la temperatura máxima, prácticamente es igual que la temperatura en B, creo, no sé. No me quedó muy clara esa parte. No, es igual. Vamos hacia atrás. Ok, aquí. Ok. La temperatura en B es de 212. ¿Ves? Y la temperatura máxima es de 226. Son bien diferentes, ¿no? O
Son bien diferentes. De 226 a 212 hay bastantes grados Fahrenheit de diferencia. Lo que sí viste, que quizás es lo que tienes en mente, que es lo que se me ocurre, es que la constante B sí tiene ese valor. O sea, la constante de integración aquí es lo que vale 226, no la temperatura en el extremo de la placa. Así que la placa tiene, en este caso, aquí una temperatura de 212, pero como la temperatura máxima está en este borde, entonces aquí la temperatura es de 226, ¿no? Entonces hay una diferencia de temperatura entre este punto y este punto, ¿no? Si yo te digo que dibujes, por ejemplo, aquí una distribución de temperatura de la placa B, entonces tú rápidamente vas y puedes poner aquí una línea recta, ¿no? Que va descendiendo aquí por la forma de la ecuación. Pero si yo te digo que me la dibujes aquí, no se te ocurra poner una línea recta, porque aquí no hay una línea recta. El término de energía generada impide que esta distribución de temperatura, en este caso, tenga la misma, por lo menos la misma línea recta que tiene esta. Así es que aquí no es una proporción lineal lo que sucede con la distribución de temperatura. Obligatoriamente tienes que encontrar las constantes. Pero respondiendo a la pregunta, entonces, no, pues la temperatura aquí era de 212 y la temperatura aquí es de 226, que era lo que estabas en este caso preguntando. Gracias, profe, gracias. Ya entendí. ¿Cómo no? Y fíjate que si tú no tienes el concepto de energía generada y te paras en la mitad, es posible que vayas y busques 212 más 226 entre 2 y entres por el centro y vas a ver que no te da la misma respuesta. Porque no es lineal. El término de energía generada lo hace diferente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, nos vamos de las placas, ¿ok? Nos vamos de las placas. Ya sabes que hay una diferencia. Ah, estaba pensando, anoche se me ocurrió esto, que yo creo que con este grupo fue que empezamos a discutir el horno de la señora, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Voy a dibujarte el horno. Digo, voy a preguntarle a los jóvenes para ver si realmente el concepto aquí se entendía, ¿no? Vamos a ponerle el horno, vamos a ponerle cualquier forma. Esta es la forma del horno, ¿no? Esta es la parte de adentro del horno, ¿ok? Aquí está la resistencia convectiva, ese es el aire que cocina el pan. Entonces, aquí está el aire que lo rodea, ¿ok? Aquí está la resistencia conductiva. Entonces, nosotros encontramos para resolverle el problema a la señora que lo íbamos a pintar, le íbamos a poner una pintura afuera o le íbamos a poner hojas de bijao. Y eso resolvía el problema. Creo que con el grupo encontramos eso. Ok, ¿qué fue lo que se me ocurrió a mí? Entonces, ¿qué tal si yo te digo, ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo voy a poner aquí, voy a partirlo por la mitad. Ok, vamos a partirlo. Y para este lado, ok, yo le voy a poner aquí una pintura aislante. Ok. Ahora, para este lado, yo le voy a poner las hojas de bijao, ¿no? Entonces, aquí hay placas compuestas. Si hay placas compuestas, entonces estas placas compuestas pueden presentar la analogía. Vamos a decir que aquí no se está generando energía, lógicamente, ¿no? Aquí no hay generación de energía. Estas placas compuestas pueden presentar entonces analogías con los circuitos eléctricos. Esta situación es la misma que si yo te digo ahora, que realmente es la pregunta, este es mi horno, este es mi horno, pero ahora yo voy a pintar acá arriba
Le pongo la pintura roja. Y acá abajo, yo le voy a poner las hojas de bijao. ¿Cuál sería el circuito acá arriba? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuál sería el circuito acá abajo? ¿O es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien lo puede visualizar? ¿Es el mismo caso? Profesora, sí. Yo diría que en el primer caso, no, en los dos casos, en verdad, están en paralelo, solo que en el primer caso ambas ocupan una superficie igual y en el segundo caso la pintura ocupa más superficie que las hojas de bijao, por ambas están en paralelo igualmente. Ok. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero vamos a ver cuál de los dos tiene razón. Ok. Esta es una placa. Vamos a poner la placa aquí. Esta es una placa, ¿no? Voy a poner esto. Ok. Aunque esté mal dibujada, pero usa tu creatividad y tu imaginación y asume que entiendes lo que la profesora te trata de explicar. Así que pusiste un material acá y una placa compuesta y el calor viene así. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿esto que está aquí está en paralelo o en serie con la negra? En serie. Está en serie, ok. Voy a dibujar lo mismo. Ok. Aquí está mi pintura y aquí está mi hoja de bijao. ¿Eso está en serie o en paralelo? Paralelo. Está en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta es la misma. Ok, me voy hacia atrás. Ahora voy a poner aquí. Ok, voy a partirla por la mitad. Y aquí yo voy a poner mi pintura en la primera mitad. Y acá yo le voy a poner las hojas de bijao. ¿Esto está en serio o en paralelo? Paralelo, profesora. ¿Ah, sí? Repetirlo de nuevo, dijo. Ok. Ok. Acuérdate que este es el flujo de calor, ¿ah? El flujo de calor viene así. El flujo de calor viene así. Esta es la placa. Esta es mi placa. Este es el barro, ¿no? Y esta es la pintura que yo coloqué aquí. Entonces, esta es una placa compuesta. Y si esto es una placa compuesta, entonces tú tienes ahora que esta que está aquí tiene una resistencia térmica, esta tiene una resistencia térmica, pero estas dos resistencias están en serie. Aquí todos estamos de acuerdo en la primera, ¿ok? Y creo que todos estamos de acuerdo en la segunda. Que aquí tenemos que este es el flujo de calor, este es el flujo de calor, este flujo de calor es el mismo que este. Entonces, acá, ¿no? Tenemos la misma diferencia de potencial entre este punto y este punto, ¿ok? Y tenemos las dos resistencias en paralelo. Pero esto no es lo mismo que esto. Esto está así, vertical. Aquí está la pintura roja. Aquí hay una placa compuesta del barro con la pintura roja. Y aquí hay una placa compuesta del barro con las hojas de bijao. Entonces la pregunta es si ellas están en paralelo o están en serie. Esas resistencias.
Esa es la pregunta, porque esta respuesta va a depender de este dibujo que yo te hice allá arriba. Ese dibujo es igualito al de acá abajo, solo que acá abajo se ve más claro. ¿Cómo analizarías eso? Ahí hay resistencia en paralelo. Yo considero que sigue siendo en serie porque básicamente le está cambiando la orientación, pero sigue siendo igual. Ok, estamos de acuerdo, siguen siendo en serie, ellas están en serie, solo que para analizar esa placa, entonces ahora las áreas de análisis son diferentes porque esta parte de aquí es esta que está acá y esta parte que está aquí sería igualita a esta, pero en vez de la pintura lo que tiene es las hojas de bijao, solo que ahora son dos placas con área entre 2 y área entre 2, pero estas resistencias están en serie. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los circuitos y ahí yo veo que muchos estudiantes a veces se equivocan con la orientación de la colocación de los aislantes. Entonces, no es lo mismo poner los aislantes como sea. No es lo mismo esto que esto. Entonces, estos serían simplemente dos placas en serie con diferentes resistencias térmicas. Lo único que hace diferencia, la resistencia lógicamente es el tipo de material y el área, que ahorita cada placa tiene un área igual a medios. Pero aquí hay un flujo de calor y aquí hay un flujo de calor en una dirección, ¿no? En una dirección. Acá, eso es diferente. Aquí tendrías que tener aquí el circuito, aquí está la resistencia, en este caso convectiva, aquí está la resistencia conductiva de la placa, aquí tienes la misma diferencia de temperatura, pero hay entonces dos resistencias, fíjate que el potencial aquí y aquí hay T, por llamarla de alguna forma TB y TA, aquí hay TB y TA, que es lo que tiene que cumplirse. ¿Estamos? Entonces, ahí solamente tienes que visualizar eso con un poquito de calma. Y con esto yo creo que respondes esto acá arriba, ¿no? Para despedirnos. ¿Cuál es la respuesta acá arriba? ¿Cómo están estas? ¿En serie? En serie. ¿Cómo están estas? ¿En paralelo? En paralelo, claro. Entonces ya terminamos esta parte. Yo creo que ya aclaramos, fue bueno traerlo acá. Estaba pensando anoche eso con el horno. Digo, bueno, vamos a intentarlo así para poder entonces encontrar mayor claridad en los conceptos que estamos nosotros presentando, porque una cosa pues es como vemos las ecuaciones y otra cosa como lo pinta, como quien dice, pues el problema físico. A veces no es tan fácil visualizar eso. Entonces, regresamos acá. Terminamos por hoy las placas. La otra semana vamos a iniciar entonces la discusión de los cilindros. Cilindros en una dimensión también con o sin generación de energía, pero esa dimensión va a ser la dimensión radial, porque esa dimensión radial es el flujo de calor más común y es lo que nos da la alternativa de colocar aislantes térmicos. En pocas palabras, vamos a ver las condiciones que debemos tener para poder colocar un aislante en una tubería y quizás los posibles errores que pueden cometer las personas que no tienen, por ejemplo, un curso formal de transferencia de calor, aunque sea básico como el que nosotros estamos presentando. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ok, no hay. Entonces, pues con esto ya nos despedimos. Nos vemos el próximo día, creo que es el martes, que nos volvemos a ver, no sé, la otra semana. Que tengan un excelente fin de semana. Es lo que le puedo decir y si Dios nos lo permite, pues que nos reunamos en la próxima clase sin ningún inconveniente. Así que un abrazo a todos, que estén bien y que tengan un excelente día. Con esto nos despedimos. Chao. Gracias, profesor. Chao, profe. Chao. Profesora. Buen día. Gracias.